Un saludo cordial, estimadas estudiantes. Bueno, vayamos a lo nuestro y damos continuidad a lo que es el avance temático. Hoy nos toca hablar de lo que son las etapas del desarrollo psicosexual. Hemos visto ya a otros autores, a Eusebio Rubio, a Zimmerman, en lo que es la construcción de la sexualidad, los salones de la sexual. Bueno, en este caso necesitamos estudiar lo que son las etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Muy bien, ¿quién es ese señor? Este señor es padre del psicoanálisis, era médico fisiólogo, no necesariamente psicólogo, pero a partir de sus estudios habla de lo que es la libido. ¿Y qué es la libido? La libido es la conducta sexual del ser humano. Gracias a este señor, muchas corrientes, muchas personas, muchos enfoques hablan de la sexualidad humana, pero en este caso, lo que es el desarrollo sexual. También Sigmund Freud habla sobre la construcción de la personalidad, habla del ello, habla del yo y del superyo, habla del it, del ego y el superego. Bueno, pero eso es otra temática, pero vale mencionar. Sigmund Freud también habla sobre el bien, el mal, sobre el principio del placer, habla también sobre algunos trastornos del desarrollo psicosexual, que lo vamos a ir viendo, como ser el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Complejo de Edipo a qué se refiere? Cuando el niño tiene una focalización hacia la figura materna. En pocas palabras, se enamora de su madre. No, tiene un apego y una dependencia muy fuerte hacia la madre y ve como su rival a la figura paterna, en este caso su progenitor, y tiende a discutir constantemente. Si ustedes han visto la película o han leído lo que es Edipo Rey, cómo termina y cuál es el desenlace, es cuando cuando Edipo mata a su padre, porque sentía una amenaza y competía el cariño de su madre. Y el complejo de Electra. El complejo de Electra es prácticamente todo lo contrario. Cuando la niña tiene ciertos vínculos afectivos hacia la figura paterna y siente como rival a la figura materna. Muy interesante esta teoría, ¿no?, de la dependencia. Freud, como es tan abierto, habla muchas veces que existe enamoramiento a lo que es las figuras parentales. ¿Y cuándo se representa esto? A partir de los sueños. Los sueños es una manifestación del inconsciente. Por eso también uno sueña que en algún momento la madre es algo muy importante, el padre también. Incluso menciona que personas han soñado tal vez teniendo intimidad con sus progenitores. Son situaciones del inconsciente. Actualmente incluso no está dando una serie de Sigmund Freud, lo están reproduciendo en una aplicación en Netflix, ¿no? Y posteriormente yo creo que va a salir por televisión. Es muy interesante, ¿no?, las personas que quieran ver esta parte del inconsciente y de las teorías de Sigmund Freud. Muy bien, pero dentro de lo que es el desarrollo sexual, Sigmund Freud nos habla de 5 estadios. Esta es la parte esencial de la temática. Los estadios del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Freud menciona que tenemos 5 fases: la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia y la fase genital, o también conocidos como estadios: estadio oral, anal, fálica, de latencia y genital. El estadio oral o fase oral consta de los 0 años hasta el año y medio aproximadamente. Pero decíamos también que debemos aprender a contextualizar, porque no es lo mismo una teoría y la vivencia propia. Decíamos, los modelos de crianza son muy distintos a lo que son los modelos de crianza de otros países. Nosotros somos padres muy consentidores y generamos mucha dependencia en nuestros hijos. Entonces esta fase puede tardar tal vez un poco más y en algunos casos tal vez puede ser algo
menor a este tiempo que hemos mencionado. Bueno, ¿en qué consiste esta fase oral? Consiste cómo el niño conoce el mundo a partir del sentido del tacto. En este caso, cómo se relaciona con la boca, cómo explora el mundo por la boca. Conoce a la madre a partir de la boca, conoce el mundo objetal a partir de la boca. Todo objeto ingresa e introduce a su boca. Conoce los sabores, la textura, las formas a partir de la boca. Incluso Sigmund Freud menciona que aparentemente una primera relación sexual del niño es la succión del pecho hacia su madre y siente algo de placer. Entonces, Sigmund Freud refiere que esta fase es el conocer el mundo a partir del mundo objetal, pero por la boca. Y también el sentir placer, pero por la boca. Tiene también algunas teorías muy extrañas relacionadas a lo que es la sexualidad. En la vida adulta, las personas o niños que han tenido algún tipo de conflicto o estancamiento en esta fase, menciona que en su vida adulta tendrán muchos conflictos de dependencia. Dependencia al alcoholismo, dependencia a la gula, dependencia al cigarrillo, a medicamentos, al consumo de bebidas alcohólicas u otros, ¿no? Entonces, son estancamientos que presentan, ¿no?, según esta teoría, en este desarrollo. También habla sobre lo que es la agresión reprimida, cómo el niño manifiesta la agresión de pequeño, cuando muerde el pezón de la madre, cuando se está alimentando, ¿no? Y muchas madres vemos que tienen mucha irritación en sus pechos cuando dan de alimentar a sus pequeños. Y esto en la vida adulta o en la adolescencia, en el proceso de enamoramiento, se llama un estancamiento canibalístico. Porque una forma de relaciones es el morder. Morder a nuestros semejantes, a las personas que aparentemente queremos. Entonces, Sigmund Freud nos habla de esta agresión por la fase oral. Muy bien, pasemos al siguiente estadio, que es la fase anal o estadio anal, que comprende entre el año y medio a los 3 años. ¿En qué consiste lo que es este estadio? Cómo el niño se relaciona el control de las esfínteres. Según Sigmund Freud, lo único que tiene el niño son sus desechos, el hacer pipí y el hacer popó. Por eso vemos que muchas veces nuestros niños juegan con su orín, juegan con sus heces, incluso llegan a fagocitar. ¿En qué consiste lo que es la fagocitación? Comer las heces fecales, jugar con sus heces, untarse el rostro, el cabello, jugar con sus heces y manchar a la mamá con sus excrementos. Entonces para ellos es un juego, porque es lo único que tienen. Entonces a partir de ello empiezan a controlar lo que son las esfínteres. Niño que no controla las esfínteres en esta edad, entonces llega a tener un retraso madurativo. ¿Pero por qué psicosexual? Porque justamente al tener este control de esfínteres, siente una especie de placer. Es como cuando ustedes en una situación necesitan ir al baño con urgencia, necesitan hacer pipí y se aguantan y no hay un baño público, pero encuentran un baño público y sienten un alivio. Y ese alivio Sigmund Freud lo socializa con placer. De la misma manera, cuando los niños hacen popó, sienten un alivio porque descargan justamente estos excrementos que para ellos no es algo gratificante, y es aprender a controlarlos, y sienten una forma de placer. Entonces, ahí vemos justamente la parte psicosexual, asociado a lo que es el placer del ser humano. Pero un niño que no ha controlado lo que son las esfínteres, pueden ser por otros motivos, por otras circunstancias o estilos de crianzas. Es algo normal que el niño deje los pañales entre los 3 años a los 3 años y medio. Muchas mamás dicen, he dejado que mi niño deje los pañales al año y medio, a los 2 años.
como puede ser algo positivo, como puede ser algo negativo. Lo positivo si el niño por sí solo lo ha dejado, pero si la madre ha condicionado a que el niño deje los pañales por condicionamientos, pues se genera eso, un condicionamiento, a que el niño se vuelva algo obsesivo, que se vuelva caprichoso y que adquiera las cosas a la fuerza. Y según Freud, adquiere una conducta sádica. Entonces, en la vida adulta, este niño que ha tenido estancamiento en esta fase anal se vuelve muy obsesiva y algo sádico. Pide las cosas a la fuerza, es muy obsesivo y detallista en las cosas que hace. Entonces son conflictos que alteran la personalidad. Por eso es muy importante ver, no esta teoría, pero es una teoría, no es algo que va a pasar o que suele pasar. ¿Ya? Entonces, como teoría, muy bien para estudiarlo. Algo de cierto debe existir, pero son teorías que se ha dicho hace mucho tiempo. Pero las seguimos mencionando porque es muy importante. Y muy bien, esta parte que nos llama la atención, porque es una edad donde trabajamos con varios niños, que es la etapa fálica o estadio fálico, que comprende la edad entre 3 a 6 años. El estadio fálico consiste en conocer la sexualidad, cómo el niño relaciona la manipulación de los genitales y la orientación sexual. Decíamos, el niño a partir de los 3 años ya tiene una identificación, se identifica con su madre o se identifica con su padre. Adquiere algunas normas, no roles. Los roles, mencionábamos, son situaciones que nosotros introducimos al niño por estilos de crianza. Pero las normativas que tienen son aprendizajes que tiene todo ser humano. Y una de ellas es identificarse con ser varón o ser una damita, ser hombre o ser mujer. Entonces es muy importante estas edades, porque a partir de ello el niño descubre su sexualidad. Y vienen las preguntas que mencionábamos en los anteriores temas. Preguntas que si asociamos justamente con otras teorías, en este caso Piaget, ¿qué estaríamos hablando? Es operacional, ¿no? En este estadio el niño pregunta, descubre, es curioso, viene el mundo del por qué. Porque vuelan los pájaros, porque soy hombre, porque soy mujer, porque él tiene esa cosita, porque yo no. Muchas cosas. Porque ella hace pipí sentada. Porque mi papá, no sé, es muy diferente sus genitales que los míos. Y muchas cosas más. Entonces, es necesario que el niño conozca esa identificación y conoce también sus órganos genitales. Empiece a explorar su cuerpo, a manipular su cuerpo. Y si el niño distorsiona este estadio, más adelante, bueno, tendrá conflictos y trastornos sexuales que realmente van a alterar su personalidad. Es necesario, por eso, dar una buena orientación. Y es la parte principal, este estadio, correlacionado a lo que es la materia, la educación sexual infantil. Entre los 3 a los 6 años, el niño marca y define su identificación, ¿no? Bueno, hay temas X para mencionar, discutirlos y debatir. Bueno, pero ya habrá su tiempo. Pasemos a otro estadio, el estadio de latencia. Bueno, comprende una edad de los 6 a los 11 años. Son las pulsiones, ¿no? ¿Y qué son las pulsiones? Son sentimientos de placer, son motivaciones que tiene el ser humano, actividades que el niño va a representar, mantiene lo que son los vínculos afectivos, expresa de una manera adecuada y también inadecuada, aparecen lo que son las emociones, las sensaciones. Entonces es una edad de descubrimientos, de vínculos afectivos, de emociones, y muchas veces se relaciona lo que es la parte psicosexual, en este caso también psicosexológica del ser humano. Y bueno, otro estadio sería lo que es el estadio genital, que comprende de los 12 años hasta la adolescencia. Los cambios biológicos, la pubertad, la menarca en las niñas cuando aparece lo que es esta parte de la pubertad, y cómo aparecen los impulsos sexuales, porque ya tenemos sensaciones eróticas.
ya conocemos lo que es el placer, ya sentimos la parte del erotismo. No, el mundo de la adolescencia es amplio y también confuso, pero bueno, no es el tema de la materia, pero es importante también conocer que la sexualidad en la adolescencia es muy complicada, ¿no? Incluso marca muchos aspectos, la identificación de género, la orientación sexual también en algunos casos, y la confusión sexual, ¿no? Y los pseudoenamoramientos que van apareciendo. Bueno, entonces son los estadios que nos habla en este señor, Sigmund Freud, etapas del desarrollo psicosexual. Como tareita, entonces ustedes me van a hacer scripts. ¿Qué son scripts? Son dibujos que se relacionan al estadio, a los diferentes estadios que hemos mencionado. Entonces deben tener 5 scripts, pero cada script es como un cómic, como una historia. Nada de letras, solamente gráficos que represente cada estadio. Por cada estadio, 3 gráficos. Muy bien, en total serían 15 gráficos, 15 dibujos. Nos daremos una semana para realizarlo. Muy bien, señoritas, que descansen y nuevamente un gusto participar con ustedes. Aunque las clases sean virtuales, pero el aprendizaje tiene que ser significativo. Muchas gracias por su atención.